Los DAIS previenen la muerte cardíaca por fibrilación ventricular o por taquicardia ventricular. Inicialmente se indicaban a pacientes supervivientes de muerte súbita debida a estas causas, es decir, prevención secundaria. En las últimas 2 décadas, varios estudios han demostrado definitivamente beneficio en determinados grupos de pacientes con alto riesgo de padecer estas arritmias y se indican como prevención primaria, que es la indicación más frecuente en la actualidad. Los pacientes con disfunción ventricular izquierda posinfarto son la mayoría, pero también se indican en cardiomiopatías dilatadas con depresión severa de la contractilidad y en otras cardiomiopatías como la hipertrófica o la arritmogénica del ventrículo derecho, o en canalopatías como el síndrome de Brugada o del QT largo si cumplen ciertos criterios de riesgo. En esencia, un desfibrilador consta de el generador, donde se halla la batería, el condensador y el amplificador de señales y que en los actuales sistemas endovasculares se implanta en el área pectoral. Y el electrocatéter de desfibrilación, que se sitúa en el ventrículo derecho. En su extremo distal consta de un electrodo para detección y estimulación de la cámara ventricular. En su cuerpo aloja una bobina que aumenta la superficie de desfibrilación en contacto con el endocardio del ventrículo derecho. De forma optativa puede incorporar una segunda bobina a la altura de la vena cava superior. Los choques se liberan desde la bobina del ventrículo derecho hasta la carcasa del generador, que forma parte activa del circuito de desfibrilación, o hasta la carcasa y la bobina de vena cava. Este es el motivo por el que los desfibriladores están preferencialmente implantados en el lado izquierdo, a diferencia de los marcapasos, donde es indiferente, ya que así la densidad de corriente es mayor en el miocardio ventricular y los umbrales de desfibrilación son más favorables. El sistema puede tener además un electrocatéter con extremo distal en la aurícula derecha para sensado y detección de las aurículas, es decir, los llamados DAIS bicamerales. Un electrocatéter alojado en una vena cardíaca subsidiaria del seno coronario para estimulación del ventrículo derecho, si el sistema incorpora terapia de resincronización cardíaca. El sistema se controla con un programador en las visitas médicas y actualmente pueden ser monitorizados a domicilio si el sistema se provee de un dispositivo transmisor por vía telefónica que se localiza en el domicilio del paciente. Para su funcionamiento, el desfibrilador, en primer lugar, precisa detectar las arritmias ventriculares. La detección de arritmias requiere el sensado de la actividad cardíaca intrínseca y cumplir totalmente los criterios de detección programados. El principal criterio de detección es la frecuencia de los latidos ventriculares, de modo que en general la arritmia puede ser catalogada dentro de 2 zonas de rango de frecuencias programables. Zona de FV, a partir de una determinada frecuencia ventricular, si un porcentaje dado de latidos ocurren a una frecuencia instantánea mayor de la programada. La arritmia no tiene por qué ser necesariamente fibrilación ventricular, puede tratarse de una taquicardia ventricular rápida. Y zona de TV, a partir de una determinada frecuencia ventricular hasta la frecuencia de zona de FV, si un número dado de latidos consecutivos presentan frecuencia instantánea dentro de ese rango. Una taquicardia ventricular puede no ser detectada si su frecuencia es inferior al límite de frecuencia de la zona de TV. Estos valores se programan de forma empírica en los pacientes con indicación de prevención primaria y acorde a la frecuencia de las taquicardias clínicas en los pacientes con indicación de prevención secundaria. Se puede programar una segunda zona de FV, TV lenta o TV rápida, según los distintos dispositivos. En la zona de TV pueden emplearse algoritmos para discriminación con el objetivo de distinguir taquiarritmias supraventriculares que cursen con frecuencia ventricular rápida de verdaderas arritmias ventriculares y así evitar o demorar las terapias. Una vez que la arritmia ha sido detectada y ha sido clasificada como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, se administra el tratamiento programado para la zona de detección. Choques, en general bifásicos y con energías de hasta 41 julios que resultan dolorosos e inconfundibles para el paciente si la arritmia no ha resultado en pérdida del estado de consciencia, que se administran una vez que el condensador ha sido cargado, 5-15 segundos, y la arritmia ha sido reconfirmada. Pero también terapias de ATP, es decir, estimulación ventricular a frecuencias más rápidas que la taquicardia, en ráfagas a frecuencia fija o en rampas a frecuencia creciente, que pueden interrumpir muchas arritmias debidas a reentrada, la mayoría de las arritmias presentes en los pacientes con cicatriz de infarto, de forma indolora y que puede hasta pasar desapercibida por el paciente si la arritmia no le ocasiona síntomas.
Las terapias de ATP operan en la zona de TV, pero también en la zona de FV mientras el condensador se está cargando. Los desfibriladores son también marcapasos y proporcionan estimulación antibradicardia del mismo modo que un marcapasos convencional. Si bien es de destacar que si no existe indicación de terapia antibradicardia, en general esta se programa con frecuencias muy bajas, de modo que no debe de resultar extraño observar ritmos intrínsecos relativamente lentos en pacientes portadores de desfibrilador. Si atendemos a un paciente por sufrir una descarga y su estado general es bueno, no nos debemos de alarmar. A fin de cuentas es el objetivo del DAI y se recomienda una revisión preferente en la unidad de arritmias para evaluar la idoneidad de la descarga y modificar la programación del dispositivo si esto es pertinente. La misma actitud debemos de tomar en el caso de síncope, ya que el paciente no será consciente de la terapia administrada. Si el paciente sufre varias descargas, es mandatoria la derivación hospitalaria, ya que posiblemente se corresponda con una tormenta arrítmica, en general con precipitantes también graves per se, como isquemia aguda, descompensación cardíaca o alteraciones electrolíticas graves. Si el paciente sufre repetidas descargas pero sin éxito de la desfibrilación automática o la arritmia no es detectada pero se trata de un ritmo desfibrilable, se debe administrar desfibrilación externa, preferiblemente con las palas en posición posterior anterior para evitar posibles daños sobre el dispositivo. Una cuestión recurrente, puesto que los choques de DAI son con energías muy inferiores a los desfibriladores externos y se trata de una desfibrilación interna, la densidad de corriente en la superficie del cuerpo del paciente es lo suficientemente baja para que no entrañe ningún riesgo para el personal sanitario que atienda y toque al paciente durante una desfibrilación. Ocasionalmente, un desfibrilador puede suministrar descargas durante ritmos distintos a fibrilación ventricular o a taquicardia ventricular, es decir, descargas inapropiadas. Las causas más frecuentes son arritmias auriculares que cursan con respuesta ventricular rápida, en particular fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Pero también pueden ser debidas a interferencias electromagnéticas externas, aunque en general no se establecen restricciones para el uso de electrodomésticos, salvo la cocina de inducción, donde se aconseja que el generador esté alejado más de 40 centímetros mientras se manipule la parrilla, o a fallos intrínsecos del sistema que genere interferencias electromagnéticas internas o sobredetección de señales biológicas. Si estamos seguros de que los choques son inapropiados, además de corregir farmacológicamente la respuesta ventricular rápida de una arritmia supraventricular, de evitar la interferencia electromagnética externa, si este es el caso, o de corregir quirúrgicamente la disfunción, debemos de desactivar cuanto antes las terapias, ya que los choques, además de deplecionar la batería, resultan dolorosos, pueden deteriorar la contractilidad y resultar incluso arritmogénicos. En el medio hospitalario es fácil desactivar las terapias. Mediante el programador podemos desactivarlas o programarlas de forma más conveniente. Pero fuera de este escenario más privilegiado, la forma inmediata de desactivar un DAI consiste en colocar un imán sobre el generador. Con esta simple maniobra, las funciones antitaquicardia se inhiben, mientras que la función de marcapasos permanece activada, si bien a la frecuencia magnética, que dependiendo de la marca y del dispositivo es en torno a 80 o 100 latidos por minuto, y los valores de energía de estimulación se colocan en valores máximos o de seguridad. Una vez que se retira el imán, la detección de arritmias y las terapias son reinicializadas. En las intervenciones quirúrgicas, el electrocauterio, en particular si este es monopolar, que es el más empleado, puede generar interferencias electromagnéticas externas que son interpretadas falsamente por el dispositivo como una verdadera arritmia. Es por ello que el dispositivo debe de ser desactivado para cualquier intervención quirúrgica. Si bien esto se consigue colocando un imán sobre el DAI, lo ideal es que el anestesista contacte con el arritmólogo para así controlar el DAI antes del procedimiento, programar las terapias en off en un medio en el que el paciente permanezca monitorizado y con un desfibrilador externo disponible y controlar y reprogramar el dispositivo después de la intervención. La resonancia magnética se contraindica en portadores de DAI, no solo porque puede dañar irreversiblemente el dispositivo, cuestión que sería reparable y que suele creerse que es la causa por la que los cardiólogos contraindicamos estas exploraciones, sino también por los riesgos que implica para el paciente, tanto por el desplazamiento de los electrodos que pueden condicionar incluso perforaciones cardíacas, como por otros riesgos ocasionados por el calor inducido o la corriente alterna que el campo magnético rotante puede inducir en la bobina y provocar arritmias ventriculares letales.
Solo se puede considerar su realización en contados casos donde la relación riesgo-beneficio se considere muy favorable. Un paciente portador de DAI nos puede consultar por haber percibido una alarma, en general sonora, aunque en algunos modelos es vibrátil, procedente del generador del DAI. En efecto, los DAIs están equipados con alarmas programables que se repiten diariamente a la misma hora y que alertan sobre determinadas situaciones, como energía baja de la pila, agotamiento de las terapias, datos de integridad de los electrodos u otros. Algunos dispositivos alertan sobre retención hidrosalina del paciente detectada por el dispositivo gracias a la disminución de la impedancia eléctrica transtorácica. Ante la activación de una alarma, debemos solicitar consulta preferente a la unidad de arritmias que sigue a este paciente. Finalmente, y para recordar, un DAI detecta arritmias ventriculares en función de parámetros previamente programados, fundamentalmente límites de frecuencia. Es también un marcapasos. Además de descargas, implementa terapias de sobreestimulación, llamadas ATPs, que pueden interrumpir muchas taquicardias ventriculares de forma totalmente indolora. Y la simple aplicación de un imán sobre el generador interrumpe transitoriamente las terapias antitaquicardia.